¿Qué cosa? Listo, chicos, como les había mencionado, hoy vamos a hablar de ondas en cuerdas y de tubos sonoros, todo lo que hace parte de sistemas resonantes. Voy a compartir pantalla con ustedes de la presentación que tengo preparada de este tema. ¿Listo? La presentación la voy a subir a la plataforma al igual que el video. ¿Listo? Es de 2. Entonces vamos a hablar hoy de ¿Cómo así el video? pues la conferencia, lo estoy grabando. Va a ser subida a YouTube. ¿Listo? Qué tierno el profe. Listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con sistemas Esto sonoros. ya es ¿Listo? una conferencia. Bueno, una clase, ¿sí? La idea es que ustedes también participen. Bueno, entonces, hablando de sistemas sonoros, bueno, hay dos tipos de sistemas sonoros. Primero son las ondas en cuerdas y otros son los tubos sonoros. Bueno, vamos a empezar con ondas en cuerdas. ¿Listo? Cuando nosotros pulsamos una cuerda de una guitarra, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Cuando tocamos la guitarra. ¿Qué sucede? Producir un sonido. Antes de que se produzca el sonido, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ¿qué sucede? Se presenta una vibración, ¿cierto? Una perturbación. Cuando la cuerda se perturba, entonces ella va a vibrar y va a producir un sonido, ¿listo? Entonces vamos a suponer primero en este caso que tenemos esta cuerda, ¿sí? Que tiene extremos fijos. Este es un extremo fijo y este es el otro extremo fijo. Y cuando la tocamos, cuando la pulsamos, se van a producir dos fenómenos. A estos puntos de acá, estos puntos estacionarios, se producen, los llamamos siempre nodos, ¿no? Recuerden que son los que permanecen quietos respecto a la línea de equilibrio. Estos dos puntos de acá los llamamos nodos. Y en la mitad, lo que nosotros producimos acá es a esto los llamamos vientres, ¿listo? Tenemos entonces aquí dos nodos y un vientre, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos aumentando la frecuencia de vibración de la cuerda? Que vamos a ir encontrando que aparecen cada vez más vientres, ¿cierto? Y en este teníamos uno con esta frecuencia, aquí vamos a encontrar dos. Y progresivamente vamos a ir encontrando más a medida que aumentemos la frecuencia de vibración. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros podemos determinar la longitud de onda en términos de expresarla en términos de estos nodos que van apareciendo, en términos de estos vientres, ¿sí? En términos de cada uno de estos nodos y vientres que van apareciendo, ¿listo? Entonces, ¿cómo? Tomando la primera figura, la longitud de esta cuerda, sabemos que la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle, ¿cierto? O cuando se presenta una oscilación completa, es decir, cuando hace este recorrido hasta acá, baja y vuelve a subir. Por eso, esta longitud de acá es lambda medio, es decir, la mitad de la longitud de onda. ¿Listo? Para este primer armónico. ¿Listo? Para este segundo, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos acá? ¿Dos qué? ¿Estos qué son? Nodos. Ah, no. Vientre. Estos son dos vientres. Sí, esa pregunta. Entonces, esto de acá es una oscilación completa. Es decir, que la longitud de onda de esta cuerda, cuando está vibrando esta frecuencia, es simplemente lambda, porque es completa, ¿no? Va de aquí hasta acá. Esa sería mi longitud de onda. ¿Listo? Y yo sigo aumentando la frecuencia. Bueno, sigamos aumentando la frecuencia de vibración a esta cuerda. Ya encontramos tres vientres, perdón. Entonces, estos tres vientres, la longitud de la cuerda la podemos expresar en términos de estos vientres. Son los tres vientres que aparecen por la longitud de ese vientre, que mide lambda medios. Entonces, la longitud de la cuerda, cuando aparecen tres vientres, es esta que está acá. ¿Listo? Si nosotros seguimos haciendo eso, aumentando la frecuencia y aumentando y aumentando y aumentando,
lo que podemos encontrar es una generalización. Es decir, en términos generales, la longitud de una cuerda que suena se puede determinar como n por la longitud de onda sobre 2. ¿Listo? ¿Este n qué valor toma? ¿Qué creen que sea ese valor n? N es un entero positivo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea un entero positivo? Es decir, ¿qué valores tomaría n? ¿Números positivos? Los positivos. Pero solamente los enteros, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, etcétera. Tomaría todos estos, ¿listo? Este sería el valor que tomaría n en esta ecuación, ¿listo? Entonces nosotros podemos hallar la longitud de onda de esa cuerda si despejamos de acá. Es decir, lo que nosotros podemos hacer en este caso es despejar esta longitud de onda. Aquí ya parece despejada, pero recuerden que simplemente quitamos lo que no nos gusta, bueno, lo que no sirve acá. Este 2 que está haciendo, ¿qué está haciendo ese 2 de acá? Dividir. Ujú. Pasa al otro lado, Está dividiendo. dividiendo, A multiplicar. pasa multiplicando, ¿no? Recuerden. Chicos, recuerden la activación de la cámara. Listo, entonces pasa al otro lado. Sí, profe. Eso fue Listo. lo que dijimos. Sí, pero está inactiva la... Bueno, listo. Esta n, ¿está qué? ¿Esta n qué está haciendo? Multiplicando. La paso al otro lado, ¿cómo? Y Dividiendo. Aquí aparece, sí, exacto. No sé. Entonces la longitud de onda de esa cuerda se calcula de esta manera, ¿listo? Que es 2 veces por la longitud de la cuerda dividido en el número de nodos o vientres, ¿listo? El número de vientres que van apareciendo. ¿Recuerdan esta frecuencia? Que la frecuencia la podríamos calcular de esta forma, ¿no? ¿Sí se calculaba así o no se calculaba así? Ujú. Profe, Listo. Sí, sí, profe, pero no estoy entendiendo mucho. ya vamos a entender mejor, ¿listo? Estoy Solamente dando, estamos profe, haciendo porque como la la... señal está mala, malas, malas. Ok, Por 2. listo. Entonces, acá, esta frecuencia ya la habíamos visto, ¿no? Ya hemos trabajado con ella en algunos ejercicios. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es despejar la longitud de onda. La despejamos acá. ¿Cómo nos quedaría? O bueno, ¿Cómo? perdón, me confundí. Sabemos que la frecuencia es de esta forma, ¿listo? Mm, Y ya tenemos esta longitud de onda. Entonces podemos determinar la frecuencia con la que vibra una cuerda si reemplazamos esta longitud de onda acá, ¿listo? Entonces, luego de hacer este reemplazo, de llevar esta longitud de onda a esta ecuación, obtenemos este valor, ¿listo? Esta ecuación es importante y ya vamos a ver el por qué. Entonces voy a borrar aquí las anotaciones. Listo. Entonces, ¿por qué es importante? Profesor, sinceramente no entendí. Bueno, lo entendieron. Esta parte. Tomamos yo esta tampoco. longitud de onda de acá y la llevamos a esta ecuación. Es decir, tomo este valor de acá, este cociente, y lo reemplazo acá. Profe,
una pregunta. ¿Qué significa L? ¿Cuál? ¿N? ¿Este? ¿Este? L. L es la longitud L. de la cuerda. Es decir, qué tan larga es. ¿Listo? ¿Listo? Ah, Es la longitud de la cuerda. ¿Listo? ok. Como este y lo Ay, no sustituyo lo puedo borrar. acá, lo obtengo este resultado. Vamos a ver la explicación de ese resultado. Dale, borrar. Entonces, dice, los valores de f sub n, es decir, cada frecuencia, para cada valor de n, representan las frecuencias de vibración. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuerda va a vibrar en distintas frecuencias que nosotros vamos a llamar armónicas. Es decir, cuando n vale 1, tenemos un armónico. Cuando n vale 2, tenemos otro armónico. Cuando vale 3, otro armónico completamente diferente. ¿Listo? Es decir, son las distintas frecuencias con las que puede vibrar esa cuerda. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos decir de acá? Profe, N- ¿qué es lo que representa N? N son las distintas frecuencias de vibración y va a ser similar al número de vientres que van apareciendo cuando yo aumento la frecuencia. ¿Listo? Entonces, cuando N es igual a 1, eso es lo que... Una pregunta. ¿Qué Sí. son los vientres? ¿Qué son Los los vientres, vientres? cuando tenemos una cuerda atada de sus dos extremos, se van a producir dos nodos, que son estos puntos que están quietos en equilibrio, y estas aperturas, ¿listo? Que es a lo que llamamos vientres, ¿listo? Todo esto es lo que llamamos un vientre, ¿listo? Eso es lo que llamamos nosotros un vientre. Cuando n vale 1, O sea, en esa frecuencia, es la que llamamos la frecuencia fundamental o el primer armónico, ¿listo? Entonces siempre en música se habla en términos, bueno, en este caso en cuerdas, se habla de armónicos, ¿listo? Cuando n es igual a 2, se tiene el segundo armónico, y así sucesivamente. N igual a 3 corresponde al tercer armónico, n igual a 4 al cuarto, y así sucesivamente. ¿Listo? Ujú. Y entonces, hasta ahí esto es lo que tiene que ver con la frecuencia. Como nosotros tenemos es una cuerda, hay una dependencia de la frecuencia con la velocidad y la longitud. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo una cuerda. Vamos a considerar que esta cuerda tiene una masa m y tiene una longitud L. ¿Listo? Que va a depender y que dependiendo de la tensión que yo le ponga, es decir, si yo tensiono más fuerte esta cuerda, la vibración va a ser mucho más fuerte que si está completamente suelta. ¿Sí? ¿Listo? Entonces nosotros vamos a hallar una cantidad que se llama la densidad longitudinal. Es decir, ¿qué tanta masa hay acá? ¿Qué tanta masa hay en este pequeño segmento de la cuerda? ¿Listo? Entonces, primero hallamos la densidad lineal longitudinal, que es de esta forma. Y la velocidad de la cuerda va a estar dada ¿por qué? Por la fuerza de la tensión, es decir, qué tanta tensión yo le suministro a mi cuerda, puede estar aquí completamente tensionada, no sé si se alcanza a ver bien, o cuando la tengo muy suelta, ¿sí? Por esta densidad longitudinal. Entonces, si yo tomo esta velocidad y la reemplazo en la ecuación de frecuencia que tenía antes, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener este valor. ¿Listo? Y este es el valor de la frecuencia. Entonces vamos a resolver un ejemplo para que quede claro. ¿Listo? Usando el ejemplo de la cuerdita. Listo. Entonces, ¿quién me lee el ejemplo? ¿Quién me lee el ejemplo? Sara Cárdenas, lee el ejemplo, por favor. Una cuerda de una cuerda de 1 metro de longitud y 5 gramos de masa se somete a una tensión de 3.872
N. Si la cuerda se encuentra en una frecuencia fundamental, determina A, la velocidad de propagación, B, la frecuencia con la que vibra u oscila la cuerda. Listo. Recuerden que las unidades de tensión, de tensión o de fuerza son Newton, ¿no? Eso es tema de grado séptimo. Ah, ok. Newton. Ups. Listo. Newton. Listo. Entonces vamos a determinar la velocidad de propagación y la frecuencia a la que vibra u oscila la cuerda. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Determinar la densidad longitudinal de la cuerda, es decir, el cociente entre la masa y la longitud. Esta es la masa. Ya la pasé a, esos gramos los pasé directamente a kilogramos. ¿Sí? Sí. Lo dividí en la longitud de la cuerda. ¿Cómo que se fue el internet? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuánto habíamos dicho? Profe, no estoy entendiendo nada. Convertimos, Tampoco es que se fue el internet. hacemos la conversión de gramos a kilogramos. ¿Qué tenemos acá? Que son 5 gramos. Sí. Ujú. Mira que 5 gramos. Utilizamos un factor de conversión. Oh, metros. ¿Cuál factor de conversión? Lo queremos pasar ahora al sistema internacional, que son kilogramos. Entonces, ¿por qué tenemos que multiplicar? Entonces aquí tenemos que tener 1 kilogramo. ¿Y cuántos gramos hay en 1 kilogramo? ¿Cuántos gramos hay en 1 kilogramo? 1000. 1000 gramos. ¿Eso qué me permite? Eso me permite que cuando yo coja este gramo con este gramo, lo simplifique. Esto me quede en kilogramos. ¿Listo? Por eso aparece este 0.05 acá. ¿Listo? Listo. Ahí vamos. Y simplemente dividimos en la longitud de la cuerda, que es de 1 metro. Nos da que esta es la densidad longitudinal para esa cuerda. ¿Listo? Ahora. Profe, no ¿Sí? entendí. Ya. Terminémoslo y lo O repasamos. sea, ¿hace 1000 qué? Es el factor de conversión de gramos a kilogramos. Recuerden que la masa está expresada en gramos y yo la tengo que dejar en términos del sistema internacional. Es como cuando les daba velocidades en kilómetros por hora y ustedes las tenían que pasar a metros por segundo, ¿sí? Es aplicar conversión de unidades. Listo. Y entonces, ¿aquí qué hacíamos? Ya determinamos la densidad longitudinal, ahora vamos a calcular la velocidad. ¿Cómo la calculamos? Determinar la velocidad de propagación. ¿Cómo? Sabemos que va a depender de la raíz cuadrada de ¿qué? De la fuerza de tensión sobre esta densidad longitudinal. ¿Listo? Simplemente hacemos este cálculo. La raíz cuadrada de la división entre la tensión, que eran los 3872 N o Newton, dividido en este valor. Y nos da esto en metros por segundo, unidades de velocidad. ¿Listo? Entonces, ya hallamos la velocidad de propagación. Con esta velocidad se propaga la onda. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Vamos a calcular la frecuencia. Tomamos la primera fórmula. ¿La frecuencia? Sí. ¿Cómo? Tomamos la primera fórmula que nos decía que la frecuencia era igual a ¿qué? A N. ¿Por qué? Por la longitud de onda dividido en... Por Así, a ver. 2. A N por la velocidad, perdón, sobre 2 veces la longitud. Es decir, tomamos N y multiplicamos por esta velocidad que ya calculamos y lo dividimos en 2 veces la longitud de la cuerda. ¿Listo? Como dijimos que estamos en el primer armónico o en la frecuencia fundamental, entonces sabemos que el valor de N es 1. ¿Listo? Entonces simplemente este N vale 1, que es el 1 que hay acá.
S1 no tiene unidades, es un factor adimensional. Tenemos este 2 y esta L. La L es la longitud de la cuerda, que es de 1 metro, más o menos como esta, tengo acá. Y realizamos el cálculo. Simplemente esto me queda que es 880 sobre 2, me da 440 Hz. ¿Listo? Esa es la frecuencia con la que va a vibrar esa cuerda en el primer armónico. ¿Listo? Profe, ¿Dudas? Muchas, no ¿verdad? entendí. Listo. Profesor, la Señor. verdad no Profe, yo no entendí. entendí lo último. Bueno, para la última parte lo que hicimos acá fue tomar esta ecuación para la última parte del problema. Tomar esta ecuación de acá y sustituir el valor de velocidad que habíamos encontrado. ¿Valor que dónde lo encontramos? Valor que habíamos encontrado acá. ¿Listo? Listo. Entonces la frecuencia con la que vibra la cuerda es de 440 Hz. Hay que tener en cuenta que la cuerda, la frecuencia de la cuerda, como verán acá, va a variar dependiendo la tensión. ¿Qué pasa si yo aumento esta tensión? ¿Qué pasa con este cociente? ¿Qué creen que suceda? Cuando yo aumento este valor de tensión, este cociente se va a hacer más grande y por consiguiente este valor va a ser más grande. Y como este es más grande, este valor de frecuencia va a ser más grande. Es decir, entre más tensionada esté la cuerda, Más grande va a ser el valor de frecuencia. más grande va a ser el valor de la frecuencia. Muy bien, ¿listo? Porque vea, si la cuerda está un poquito así suelta y yo la tensiono y yo la pongo a vibrar, va a ser más, sí, no se va a ver tan tensionado, ¿listo? La frecuencia va a ser mínima. Pero cuando ya está completamente tensa, ahí se ve cuando yo produzco la vibración, ¿listo? Se va a ver que la frecuencia, es decir, la velocidad de propagación va a ser mucho más rápida. Es decir, el tiempo que se demora en ir desde este punto, esta propagación, hasta el otro punto, desde este lado hasta este lado, va a ser muy corto. Es decir, va a ser muy, muy rápido. En cambio, que está cuando está medio suelta, se va a demorar un poquito más. ¿Listo? Ahora sigue esta partecita, que son los tubos sonoros. Aquí hay dos ejemplos de estos tipos, son los instrumentos de viento, como las trompetas, los clarinetes, las flautas. Y hay dos tipos de tubos, que son abiertos y cerrados. ¿Listo? Vamos a empezar con los abiertos. ¿Qué característica tienen estos? Que sus dos extremos están abiertos, primero, y que en sus extremos se van a producir siempre vientres. Como verán acá, hay un vientre, acá hay un vientre, y acá hay otro, lo mismo en el otro extremo. Y los nodos solamente se producen en las regiones centrales. ¿Listo? Entonces nosotros podemos determinar la longitud de onda, a partir de la longitud de onda. Si nosotros cogemos este vientre de acá, esta pequeña parte del vientre de acá, o digamos, movamos esta parte hacia acá, y le pegamos esta otra parte, vamos a encontrar una imagen similar al del primer armónico de la cuerda, ¿sí? Que es un vientre completo. Y como la longitud de onda es la suma de, digamos, de los dos vientres, tengo esta partecita y tengo esta partecita, esto es media longitud de onda, esto es longitud de onda completa, ¿listo? Hagan de cuenta que esta es la cuerda, ¿listo? Entonces, la longitud de este tubo es solamente la mitad de la longitud de onda. Aquí aparecen dos, es decir, si yo sumo esta contribución con esta, me da un vientre, y con este obtengo dos vientres. ¿Listo? Y aquí tengo tres. Es decir, el comportamiento de los tubos abiertos
es completamente igual al de una cuerda. ¿Listo? Se obtiene la misma longitud y adicional a eso, la frecuencia es la misma. Perdón que aquí se ve un poquito borroso. La frecuencia es la misma. ¿Listo? Para tubos abiertos y para cuerdas, la frecuencia es esta misma. ¿Listo? Esa siempre va a ser. ¿Listo? Para cuerdas y para tubos abiertos. ¿Listo? Y ahora el caso contrario. ¿Estos son qué? Estos son tubos cerrados. ¿Listo? En el caso de los tubos cerrados, la característica es que van a tener un extremo cerrado, donde siempre se van a producir nodos, y otro extremo abierto, donde siempre va a haber vientres. Aquí el valor de la longitud va a ser solamente 1/4 de la longitud de la onda, completa. ¿Listo? En esta parte vas a tomar solamente 3/4 y en esta 5/4. ¿Eso qué significa? Que el valor de los armónicos se va a producir solamente para números impares. ¿Listo? Ujú. 1, 3, 5, 7, 9 y todos los impares. Y esta va a ser la forma de determinar la longitud. Si yo despejo aquí la longitud de la cuerda, ¿no? Si yo despejo la longitud de la onda, lo que hago es paso este 4 al otro lado multiplicando y este n a dividir. Y obtengo este valor. Y la frecuencia será esta. Es decir, ¿en qué se diferencian estas dos? En que la frecuencia en un tubo abierto va a tener un 2 acá y en el tubo cerrado va a tener un 4. ¿Listo? Esa es la única diferencia entre estos dos sistemas. Y que para este, los armónicos se van a presentar en números impares. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Vamos a resolver entre todos. ¿Listo? Perdón. ¿Listo? Entonces dice, en una flauta, el vientre no está justo en la boquilla, pero está muy cerca a ella. El tono más bajo o grave que emite esta flauta es de 262 Hz y se logra tapando todos los agujeros. Dada esta situación, vamos a determinar cuál es la distancia aproximada desde la boquilla al extremo de la flauta si la temperatura es de 18 grados centígrados y cuál es la frecuencia del primer armónico si la temperatura ya no es 18 sino cambia a 30 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, para poder calcular la velocidad del sonido en el aire, ya conocemos la temperatura. Habíamos visto esta ecuación, la habíamos usado, ¿no? ¿Sí la recuerdan? Fue lo último que vimos. Más o menos. Que la temperatura, el sonido se propaga en función de la temperatura. Yo reemplazo aquí la temperatura, que son mis 18 grados centígrados, y obtengo que esta es la velocidad. ¿Listo? Esta es la velocidad de propagación. Eso es lo primero que yo calculo. Ahora, cuando se habla del tono más bajo, hacemos siempre referencia al primer armónico, es decir, cuando n vale 1. ¿Listo? Y la flauta se considera que es un tubo abierto. ¿Sí? Porque cuando tenemos una boquilla, hagan de cuenta que esto parece una flauta, pero no lo es. Tiene un extremo abierto, que es la boquilla, y una parte inferior, que es la campana. ¿Sí? Ambos extremos están abiertos. Entonces tomamos la frecuencia para abierto. Entonces, reemplazamos este n ¿por qué? No. Por 1, muy bien. Y tomamos esta frecuencia y la calculamos. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se hace allí? Bueno, listo. De aquí lo que tenemos que hacer es despejar la longitud. La longitud está acá. Yo la paso al otro lado a multiplicar. Y esto que está multiplicando acá, lo paso a este lado dividiendo. Y obtengo este resultado. Esta es mi longitud del tubo o de la flauta. ¿Cómo? ¿Listo? Lo que queremos calcular es la longitud, ¿no? Sí. Primero determinamos la velocidad del sonido en el aire, a esta temperatura Sí. de 18 grados centígrados. Ahora, Sí. como la flauta es un tubo abierto,
tomamos su frecuencia. Esta es la ecuación para la frecuencia de un tubo abierto. ¿Sí? Sí. Y ahora lo que hacemos es despejar la longitud. Véanla, está aquí abajo. Tenemos que dejarla arriba y solita. Esta la puedo tomar y la paso al otro lado, multiplicando. Y va a quedar multiplicando este Ajá. factor. Como ahora está multiplicando, lo paso al otro lado de dividir. Y obtengo este resultado. Y solamente reemplazo los resultados, los valores que tengo. Esta es mi frecuencia. Esta es mi velocidad del sonido en el aire. Este es mi primer armónico. Y este 2 que siempre va a estar ahí presente. Es decir, que la distancia entre la boquilla y la columna de la flauta es de 0.65 metros. Es decir, más o menos 65 centímetros. Es una flauta relativamente pequeña. ¿Listo? Esa sería la longitud de esa flauta. Ahora, si yo cambio la temperatura, ¿qué creen que suceda con la frecuencia del primer armónico? ¿Qué creen que suceda? Si yo cambio la temperatura, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye o aumenta según el cambio. Pero en este caso lo que estamos haciendo es que un aumento, ¿cierto? Sí. Porque pasa de 18 a 30 grados centígrados. Aumenta. Porque no. Entonces la velocidad va a aumentar. Esa forma. ¿Listo? De nada. Entonces, ¿qué se hace? Calcular la velocidad del sonido a 30 grados centígrados. Hacemos este cálculo. Sí. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esta es la frecuencia, la velocidad, perdón. Entonces tenemos los 331 metros sobre segundo más el cambio en la temperatura, que se produce 0.6 metros por segundo cada grado centígrado. Entonces multiplicamos por la temperatura y me da que la velocidad del sonido a 30 grados centígrados es de 349 metros por segundo. ¿Listo? Si calculamos la frecuencia del primer armónico, entonces sabemos que es un tubo abierto, tomamos la ecuación de su frecuencia, reemplazamos primer armónico, quiere decir n igual 1. Multiplico por la velocidad, que es esta velocidad de acá, y divido en 2 veces la longitud de esta flauta. Nos dio 268,5. ¿Es mayor o es menor? Mayor. Claro, la frecuencia inicial era de 262, ahora es de 268. Es decir, cuando aumenta... Profe, una pregunta. ¿Nos volvemos a conectar? No. Yo tengo otra pregunta. Sí, En el Mejor, ejercicio please. anterior a este, sí, vamos para allá. ¿En este? Está cool. Sí. Esto es sencillo. no, en el de ayer la longitud de la flauta. O sea, Ah, ok.